Y ahora quisiera entrar a un tema supremamente importante. Es tendencia este, digamos, este tema de Buy Now, Pay Later. ¿Y por qué lo metimos aquí en el track de inversión? Decidimos no solamente hablar sobre inversión como tema general, sino hablar sobre un tema que es tendencia en la región y que toda nuestra audiencia, que tiene gran parte de inversionistas, puedan ver qué es lo que está pasando en la región en temas álgidos como es el Buy Now, Pay Later. Para esto, tenemos a Santiago Espinosa, director de Marketing Planning de LexisNexis Risk Solutions, quien nos va a hacer toda una presentación al respecto de qué está pasando en la región en esta tendencia. Para presentarles un poquito a Santiago, Santiago está encargado de definir las estrategias para introducir al mercado latinoamericano la última solución de LexisNexis, la identificación del cliente por medio del uso de datos alternativos. Esto permite a la industria tener un mejor conocimiento del cliente y así como un mejor entendimiento del comportamiento del pago. Santiago, para contarles un poquito sobre su trayectoria, es ingeniero de sistemas con más de 17 años de experiencia en el sector bancario y la industria de seguros. Antes de unirse al equipo de LexisNexis, trabajó en diferentes instituciones financieras, tanto locales como internacionales, en diferentes áreas, incluyendo gestión, administración de proyectos de producto, dirección de canales digitales y móviles. Digamos que impulsó la adopción de nuevas tecnologías para implementación de los mismos y siempre orientado a generar lealtad e incrementar el valor global de los clientes. Entonces, quiero darle la bienvenida muy cálida a este evento. Ya estamos casi que por terminar, nos queda esta conferencia de este bloque y a las 5 de la tarde comenzamos el último bloque de nuestro evento. Vamos a estar con inversionistas y con Microsoft, entonces los invitamos a que no se desconecten, que vayan a la muestra comercial y al espacio de networking para que sigan, digamos, disfrutando de lo último que queda del evento. Bienvenido, Santiago, y un gusto tenerte acá. Perfecto, Dani. Muchas gracias por la introducción, por las palabras y buen día igualmente a toda la audiencia que hoy nos acompaña para platicar un poco de este tema que está bastante de moda. Yo estoy acá en la Ciudad de México, pero creo que es un tema que también tiene un impacto a nivel región y sin duda por la información que les voy a compartir en unos instantes, Colombia es un referente y está viendo una gran transformación en este sentido. Entonces, sin más, les comienzo la presentación. Bueno, ahí lo que me gustaría compartirles es dar un antecedente del mundo digital, ¿no? Es decir, antes de entrar en materia, hablar del Buy Now, Pay Later, me gustaría dar una breve introducción de dos aspectos bastante interesantes, ¿no? Y de dónde surge esto y los antecedentes que tenemos. El primero de ellos es qué es la identidad digital y esto me voy a ir bastante rápido, puesto que ya he hablado en algún momento al respecto, pero pues bueno, para aquellos que no han tenido la oportunidad de participar, pues bueno, que tengan una idea de por qué establecer esta definición es importante. Y también me gustaría platicarles del porqué de las tendencias que ha habido en el mercado, ¿no? Es decir, cómo ha afectado la pandemia al comportamiento de este cliente, ¿no? De este cliente digital y por qué mucho se ha ido hacia el comercio electrónico y que sin duda es uno de los pilares para el surgimiento de este nuevo negocio. Entonces, voy a ir rápidamente al respecto. Aquí lo que tenemos es que hay una misma persona física puede tener varias identidades digitales, ¿no? Es decir, esto es una relación uno a muchos. Es decir, Santiago puede tener un correo electrónico, una línea de teléfono móvil personal, ¿no? En el cual realiza diferentes actividades en su vida cotidiana.
Y pues bueno, también existe el Santiago, que es una persona de negocios en la que tiene un equipo de cómputo por parte de la empresa, tiene un teléfono móvil, tiene un correo electrónico de la empresa, ¿no? Entonces, al final del día, todos estos datos que nosotros en LexisNexis llamamos datos alternativos, están asociados al final del día a un solo individuo. Sin embargo, uno de los atributos que ustedes podrán imaginar que es de los más relevantes es justamente la edad, ¿no? Entonces, mientras que el correo electrónico de Santiago puede tener 15, 20 años de antigüedad, al igual que su línea telefónica móvil, pues bueno, quizá parte de esta identidad, de la otra identidad de Santiago como persona de negocios puede tener una edad diferente, ¿no? Entonces aquí podemos hablar de, no sé, de 5 a 10 años. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa es la reputación que tienen esas identidades de persona, ¿no? Es decir, esta interacción en la vida cotidiana en diferentes puntos de toque, que es lo que nosotros llamamos, que pueden ser comercios electrónicos, que pueden ser portales bancarios, que pueden ser portales de correo electrónico, redes sociales, etcétera. Nosotros ahí podemos establecer un patrón de comportamiento para estas identidades, ¿no? Entonces podemos decir que quizá la identidad personal de Santiago, además de tener una edad mucho más avanzada, pues tiene una reputación que se ha ido gestionando a través de esta línea del tiempo. Mientras que la identidad de negocios también obviamente tiene un cierto patrón de comportamiento, quizá más orientado a actividades como reserva de estancias de hotel, de boletos de avión, etcétera, ¿no? Pero que sin embargo también tiene un cierto comportamiento y que nosotros la podemos identificar en los diferentes puntos. Ahora bien, nosotros con esta data alternativa lo que hemos identificado es que hay un segmento bastante interesante en lo que es la parte media de la pirámide, que es donde hay un hueco en cuanto al acceso al crédito y en cuanto al acceso a los servicios financieros. Porque si bien tenemos los puntos extremos de la pirámide, tenemos una parte baja en la que de alguna manera los recursos son un poco más limitados, tanto tecnológicamente hablando como sin duda monetarios. Y la parte alta de la pirámide en donde esta parte se gestiona con los métodos tradicionales como pueden ser bancos, sociedades de inversiones, casa de bolsa, etcétera. Sin embargo, tenemos la parte media de la pirámide en donde lo que nosotros tenemos, por un lado, es un apetito de acceso al sistema financiero y a métodos de crédito, y por otro lado también tenemos toda esta serie de datos alternativos, ¿no? Es decir, tenemos una clase media que tiene acceso de nuevo a portales, a redes sociales, a comercio electrónico, etcétera. Entonces, lo que tenemos es que todo este conjunto de datos van alimentando cada día y con cada actividad la reputación de la identidad digital. Entonces, eso para nosotros es un recurso bastante valioso que, como lo veremos más adelante, nos permite tomar decisiones al respecto. Ahora, ya entrando un poco más en materia, ¿cómo se pueden utilizar estos datos alternativos? Aquí me gustaría platicarles de un caso que se dio en Estados Unidos con una compañía de video de streaming, ¿no? Y por otro lado, tenemos una situación en la que, como todos sabemos, Estados Unidos es el destino preferido de Latinoamérica para migración. Entonces, por un lado, tenemos, en este conjunto tenemos dos eventos que parecieran estar aislados, ¿no? Por un lado, tenemos una compañía que ofrece videos de streaming y por el otro tenemos la inmigración, ¿no? Un par de eventos que no tienen relación ninguna. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en un mercado como el de Estados Unidos, que sabemos que es altamente bancarizado, pues lo que identificó esta compañía es que toda esta gente que estaba llegando a Estados Unidos y que contrataba sus servicios no tenían un crédito, no tenían acceso a crédito, es más, no existían bancariamente hablando en Estados Unidos. Pero ¿qué era lo que sí sabían? Lo que sí sabían es que esta gente contrataba sus servicios y que hacía puntualmente sus pagos.
y que, por ejemplo, Santiago podría tener a lo mejor 5 años en Estados Unidos y de esos 5 años, durante 3 años, los últimos 3 años, pagó puntualmente su servicio, ¿no? Entonces, con esto y con el antecedente que les compartí hace un instante, pues bueno, nosotros ya podemos hablar de un patrón de comportamiento, ¿no? Utilizando otra serie de datos que aparentemente no encajan en el modelo tradicional, ¿no? Es decir, por un lado tenemos los medios tradicionales, como pueden ser instituciones bancarias, buro de crédito, donde ¿qué es lo que sucede? Que si yo no pertenezco, en la mayoría de los casos, si Santiago no está en buro de crédito, es muy difícil que me den crédito, ¿no? Entonces, ahí es donde viene una incongruencia bastante grande, ¿no? Es decir, ¿cómo una persona joven puede obtener un crédito si es su primer crédito y por el otro lado las instituciones le dicen, ¿sabes qué, Santiago? No te podemos dar crédito puesto que no sabemos qué es lo que, si eres un buen pagador, si eres, tienes solvencia y eres capaz de realizar los pagos puntualmente, ¿no? Entonces, esto nos abre una brecha bastante interesante para tomar como referencia las identidades digitales, los datos alternativos, para poder hacer una evaluación de clientes y de clientes potenciales, hablando en diferentes mercados, en diferentes industrias, ¿no? En este caso, hablábamos de una compañía de streaming que tenía dentro de sus suscriptores estos usuarios que podrían ser potencialmente o convertirse en clientes potenciales de créditos digitales. Ahora, habiendo revisado un poco este antecedente de cómo se construye una identidad digital, de a gran nivel cuáles son los atributos, qué es lo que contiene y para qué potencialmente nos sirve, me gustaría un poco compartirles acerca del comportamiento de los clientes en este mundo digital. Sobre todo en el último año que, como sabemos, hubo un detenimiento de los medios físicos, vamos a decir, de ir a hacer transacciones directamente en el punto de venta, ir a los centros comerciales, ir a las tiendas al minoristas, ir al mercado a hacer las compras básicas. Aquí vimos un entorno bastante diferente. Aquí les puedo compartir algunos datos en cuanto a los nuevos consumidores digitales. Aquí me permito mostrarles datos de los 3 mercados referentes en América Latina, ¿no? Estamos hablando de Brasil, de México y de Colombia. Entonces, aquí ¿qué es lo que pasa? Tenemos diferentes escenarios de consumidores. Tenemos los reductores, quienes son los que van a reducir su patrón de compras por la pandemia. Tenemos los mantenedores, que son los que no cambiaron su patrón de compras. En el caso de los reductores, vemos que Colombia es el que tiene que toma el liderazgo en esta vertiente, ¿no? De los reductores, ¿no? Es un caso bastante interesante, puesto que es casi una relación 2-1 versus México y versus Brasil, ¿no? En el cual algunos de los consumidores tomaron una postura un poco más conservadora. En el caso de los mantenedores, vemos una tendencia, se podría decir, casi homóloga en los 3 mercados. Después tenemos a los adaptados, quienes son los que están comprando un poco más. Entonces, aquí vemos un número también bastante similar, en donde ya en el caso de Colombia vemos que los números se están repartiendo entre los diferentes tipos de consumidores. Y tenemos el caso de los disruptivos, es decir, quienes están comprando mucho más en el mundo digital, ¿no? Aquí vemos que la distancia de Brasil es bastante amplia, sin embargo, vemos que México y Colombia comparten este tipo de consumidores, ¿no? Este es un dato bastante interesante, sobre todo hablando del tamaño de ambos mercados, ¿no? Y lo que nosotros llamamos los newbies, ¿no? Quienes es la población que hicieron su primera compra en línea.
Entonces, aquí lo que tenemos es que Colombia es quien se lleva, el primer lugar, ¿no? Es decir, vimos una mayor adopción de compras en línea por parte del mercado y del consumidor colombiano, ¿no? Y es una relación brutal, ¿no? Estamos viendo una relación de 7 veces versus Brasil, por ejemplo, ¿no? Que es un mercado mucho más amplio y que, bueno, a nivel región, sin duda es un referente bastante grande. Entonces, una lectura en general lo que nos dice es que en términos de los consumidores que ya venían teniendo cierto comportamiento en el mundo digital, pues vemos que donde sí que hay una explosión en el caso específico de Colombia es la gente que tuvo esta adopción digital. Ahora, ¿qué fue lo que pasó más allá de los números, cuáles fueron las situaciones específicas durante el comportamiento en la pandemia? Tuvimos que hubo un aumento del 34% al año en cuanto a pagos en línea. Esto es un número bastante amplio considerando que que el e-commerce no es algo que tenga tan poco tiempo, ¿no? Es decir, el e-commerce tiene aproximadamente 20 años, 15 años de estar disponible y que en un solo año haya tenido un aumento del 34%, pues bueno, sin duda que es un número bastante considerable que tenemos sobre la mesa. Después hubo un 26% de incremento en las transacciones de inicio de sesión. ¿Nosotros a qué le llamamos inicio de sesión? Creo que a todos nosotros nos ha pasado que cuando queremos entrar a algún portal, alguna línea aérea, en búsqueda de entretenimiento, pues bueno, puede pasar que dice, por la falta de uso, ¿cuál era mi contraseña? No la recuerdo. Entonces corremos el proceso de recordar contraseña. Y esto se dio mucho durante el año pasado. ¿Por qué? Porque hubo una tendencia de ya no haber disponibilidad en el medio físico y que el único canal de compra pues fuera el canal digital, ¿no? Entonces, de alguna manera se desempolvó, por así decirlo, todos esos portales, todos esos usuarios y ahora regresaron a hacer su consumo en el mundo digital. Hubo un aumento significativo en los volúmenes de transacciones provenientes de dispositivos nuevos e identidades digitales nuevas, así como de clientes existentes, ¿no? ¿En qué se traduce en la actividad cotidiana? Pues bueno, se traduce en que, como lo decía, pues ahí hubo gente que ya tenía sus credenciales, que ya se había registrado en portales de comercio electrónico, Mercado Libre, Amazon, etcétera, y que pues simplemente comenzaron o migraron sus transacciones a estos portales. Pero también hubo un gran número de clientes que crearon sus accesos, crearon sus credenciales para comenzar a transaccionar en este mundo digital, ¿no? Entonces, eso como resultado, evidentemente, de una contingencia, ¿no? Es decir, te cierran el canal físico, entonces el cliente buscó la manera de operar en estos portales electrónicos para, bueno, seguir desarrollando sus actividades comerciales. Hubo un descenso en las tasas totales de ataques a los portales, ¿no? Es decir, esto a nosotros lo que nos indica es que hubo una mayor proporción de transacciones de clientes confiables. Es decir, si bien es cierto que hubo un incremento a nivel general y que hubo una gran adopción de clientes nuevos hacia estos portales, lo que vimos es que todas esas transacciones provenían de clientes confiables, ¿no? Es decir, afortunadamente, este crecimiento no se tradujo en ataques, en desfalcos que pudieran tener impacto en el comercio electrónico. Y pues bueno, evidentemente el último punto es que hubo un aumento en los clientes en la banca en línea, ¿no? Es decir, se cerraron las sucursales físicas de los bancos y hubo una mayor migración a los servicios digitales. Este es, digamos que en términos generales, el escenario que se vivió durante la pandemia en términos de consumo.
Ahora, les voy a compartir lo que pasa en este reto que tenemos para tener acceso al sistema crediticio, ¿no? Ya entrando un poco más en materia y lo que nos trae a esta sesión. Primero tenemos que no existe una infraestructura de reportes estandarizados, ¿no? Es decir, lo que tenemos es el sistema tradicional de buros de crédito de instituciones tradicionales que de alguna manera no comparten los mismos elementos de comunicación que les serían útiles al resto del ecosistema. ¿Esto en qué se traduce? Que, pues bueno, un individuo en específico, como puede ser Santiago, puede haber cierta información en un buro de crédito tradicional, en un banco tradicional, pero si Santiago quisiera migrar a una institución de crédito en línea y solicitar un crédito personal, por ejemplo, pues bueno, quizá estos elementos no estarían lo suficientemente estandarizados para que esta figura en línea pudiera tomar una decisión acerca de la reputación de Santiago. Hay una presencia de buros de crédito limitados que, por ejemplo, en el caso específico de México, tenemos 2 buros de crédito y que en términos generales ese es el número que más que se ve en la región, ¿no? Es decir, puede haber de 2 a 3 buros de créditos. Sin embargo, en el caso específico de la región, pues bueno, sabemos que es un muy bajo porcentaje de la población objetivo la que existe en esos buros de crédito. Entonces, aproximadamente la proporción es del 70 al 30%, ¿no? Es decir, que solo el 30% de la población potencial hay información de ellos en estos buros. Y pues bueno, eso se traduce en información escasa y fragmentada. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Población emergente que no tiene historial crediticio, ¿no? Como lo veíamos en la lámina anterior, hubo un gran crecimiento de nueva población que tenía demanda de comercio electrónico, ¿no? Es decir, ante el cierre de los puntos físicos, las necesidades seguían existiendo, las necesidades de transaccionar, la necesidad de comprar bienes de consumo, pues bueno, seguía latente. Pero ¿qué pasó? Que esta gente no necesariamente está dentro de un buró, ¿no? Y que no hay un antecedente. Ahora, otra cosa que hemos visto es que hay bases de datos con comportamientos negativos. Es decir, los buros de crédito tradicionalmente te dicen que una persona es mala, ¿no? Sin embargo, y apuntan de nuevo, como lo decía hace un instante, apuntan ese 30%. Pero, ¿qué es lo que pasa con el 70% restante? Pues que en primera no están en ese buro de crédito tradicional y en segunda no hay, en este mundo tradicional no existe o no hay una forma de decir, bueno, de este 70% restante le podrías otorgar crédito a un 60%, ¿no? Puesto que solo te hablan del comportamiento negativo. Después, ¿qué es lo que hay? Hay procesos altamente manuales para el análisis de esta información, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en instituciones tradicionales? En instituciones tradicionales, tanto para otorgarte un crédito para un auto, para una casa, para una tarjeta de crédito, pues lo mínimo el tiempo de espera mínimo es en algunos casos de 20 minutos, 30 minutos y pueden ser hasta días o semanas, ¿no? Es decir, la línea del tiempo en cuanto al otorgamiento es bastante amplia y esto es porque hay dada la falta de comunicación entre las diferentes entidades y sobre todo por la presencia de procesos manuales para hacer esta evaluación. Por lo tanto, hay una lenta adopción de modelos y técnicas para evaluación del crédito. Entonces, en términos generales, este es el antecedente en el que nosotros estamos buscando hablar del Buy Now, Pay Later, ¿no? Es decir, ya vimos hasta este momento qué es las identidades digitales, los datos alternativos, el comportamiento de los clientes, y cuál es la situación actual de los métodos tradicionales para
para llegar a estos clientes, ¿no? Tanto para llegar a los clientes como otorgarles un crédito. Aquí, pues ya vamos a entrar más en materia, ¿no? Y aquí me voy a tomar algunos minutos para platicar y dar un antecedente para los que estén un poco en desconocimiento del tema. ¿Qué es el Buy Now, Pay Later y por qué es importante considerarlo? Pues bueno, cualquiera de nosotros ha tenido la experiencia de hacer una compra en línea. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en el 90% de las veces, 95% de las veces? Que pues el individuo debe de tener un método de pago, ¿no? Y este método de pago pues es una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que puede ser que haya usuarios que nosotros hemos detectado como los jóvenes, aquellos usuarios que están entre los 16 y 22 años aproximadamente, lo que ahora se llaman los centennials, que pues bueno, es gente que de alguna manera todavía no ingresa o no tiene una reputación en los buros de créditos tradicionales, ¿no? Pero que sí, por otra parte, ya tienen un empleo que les permite tener los recursos para poder hacer sus propias compras, ¿no? Es decir, tenemos escenarios en los cuales, pues bueno, el hijo tiene una tarjeta, en el mejor de los casos, tiene una tarjeta de crédito adicional de alguno de los padres, pero pues bueno, hay una inmensa mayoría en la que no existe esta figura, ¿no? Entonces es el individuo en cuestión el que tiene que buscar generarse su propia forma, su propio crédito, ¿no? Su propia reputación crediticia en el mundo tradicional, ¿no? Entonces, aquí me regreso un poco a lo que mencionaba al inicio de la presentación, ¿no? Hay muchos esquemas en el mundo tradicional en el que te dice, en el que Santiago puede ir a una institución crediticia y supongamos que Santiago tiene 18 años, ¿no? Llego a la institución y quiero solicitar una tarjeta de crédito, ¿no? Pero me dicen, Santiago, no tienes información en buró de crédito, pues no te la puedo dar, ¿no? Esto evidentemente genera un alto grado de frustración porque Santiago sabe que tiene un ingreso, ¿no? Es decir, Santiago ya tiene un empleo mientras quizás sigue estudiando, pero todavía no tiene ese punto de entrada al mundo del crédito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite el Buy Now, Pay Later? Que se abra otro método de pago en el cual en los portales electrónicos se abra esta segunda opción, ¿no? Es decir, tenemos en la primera línea pago con tarjeta de crédito. En algunos otros casos, pues bueno, por medio de un depósito bancario, pero pues bueno, ahí qué es lo que pasa, que pues tiene uno que liquidar, ¿no? Que tiene que pagarse el monto completo de la transacción. Entonces, supongamos que estamos haciendo una compra en Amazon o en Mercado Libre. Para no entrar en tipos de cambio, vamos a decir que es una transacción de $100, de $100 americanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este esquema? Que yo puedo escoger la opción de comprar ahora y pagar después. Y esto se traduce en que en línea Santiago obtiene un crédito, vamos a decir un microcrédito por ese monto. Entonces, en una cuestión de aproximadamente 5 minutos, que es de 5 a 3 minutos, que es lo que se ha visto en la industria, Santiago tiene el crédito, ¿no? Tiene ese microcrédito para su compra de los $100. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que Santiago el día 1 no va a pagar esos $100, va a pagar una fracción de esos $100, ¿no? Dependiendo de la empresa, dependiendo del esquema, dependiendo del plazo, pues pueden ser pagos fraccionados. Lo más común en la industria es pagos mensuales, pero también hay pagos quincenales. Entonces, Santiago va a ir haciendo una aportación de entre 10 y $15, obviamente con una tasa de interés, pero bueno, al final del día, para el comercio, esto es transparente, ¿no? Entonces, el comercio recibe la transacción y le hace el envío a Santiago de la compra.
Y pues bueno, esto es lo que podemos ver en este journey que les acabo de platicar. Hay una oferta del producto que puede ser en una computadora personal, que puede ser en una tablet, que puede ser en el teléfono móvil. Hay una evaluación en línea del cliente. Entonces, ¿esto a qué pasa? ¿O qué es lo que sucede detrás de la pantalla, que es la que está viendo la persona? Pues que hay una identidad del cliente, que era lo que platicaba al inicio, y por eso es importante tener ese antecedente. Se hace una evaluación de toda esta identidad de millones de registros en un consorcio, en diferentes consorcios de datos. Y bueno, esto se hace literalmente en minutos, como les decía. Entonces, se devuelve un resultado a la institución, en este caso a la empresa del Buy Now, Pay Later, y pues se otorga el crédito, ¿no? Como vimos, evidentemente, si nos fuéramos al modelo tradicional, esto sería prácticamente imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque el journey digital es desde el proceso de compra, de que el cliente detonó la acción de pagar hasta que se completa la transacción, tiene que pasar en segundos. ¿Por qué? Porque si no el cliente se cae la venta, ¿no? El cliente dice, no, esto es muy tardado, no tengo tarjeta, ¿cómo es posible? Etcétera, y se pierde la venta. Entonces, este esquema lo que permite es que a este individuo que no tiene una tarjeta de crédito, que quizá no hay información de él en los métodos tradicionales de buró, por medio del uso de datos alternativos, de tener acceso a estos consorcios de datos, pues bueno, estas empresas tienen la capacidad de otorgar el crédito de manera inmediata, ¿no? Entonces aquí se cumple lo que se llama el camino feliz, ¿no? El happy path, en el cual el cliente vio el objeto deseado o el servicio y pues bueno, lo pudo pagar con este nuevo método de pago. Ahora, ya voy a entrar habiendo explicado un poco de qué es el Buy Now, Pay Later, me gustaría compartirles algunos datos sobre el comportamiento y el crecimiento que se percibe en Colombia. Entonces, aquí lo que tenemos es que va a haber un crecimiento en diferentes rubros, ¿no? Como el caso que utilicé fue en el caso de un comercio electrónico. Podría ser un portal de e-commerce, ¿no? Un Amazon, Mercado Libre. Pero pues bueno, esto no es únicamente para esas industrias, ¿no? Es decir, este nuevo método de pago también puede ser adoptado por los pequeños minoristas, ¿no? Entonces, estas pequeñas cadenas, quizá si ya dieron el paso de tener su e-commerce, de tener su tienda electrónica, pueden incorporar este modelo. Entonces, esto les da la flexibilidad de no tener que, vamos a decir, de tratar con los grandes concentradores, con las grandes instituciones, con los grandes bancos, para poder implementar este medio de pago, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo que está pasando y va a seguir pasando en el caso específico de Colombia es un análisis de tendencia del valor bruto de la mercancía, ¿no? Es decir, en el ejemplo que utilicé, hablé de una transacción de $100, pero la ventaja de este modelo es que puede ofrecerse desde de precios más bajos, ¿no? Que puede ir de, no sé, vamos a poner $50 y puede ir hasta $400, $500 o más, ¿no? Es decir, si uno quiere comprar una pantalla, un refrigerador o quizá un viaje completo, pues lo puede hacer con este medio de pago. Obviamente se está haciendo un análisis del valor promedio de las transacciones justamente para determinar en qué segmento es en el que se va a estar trabajando, ¿no? Es decir, el ticket promedio de cuánto monto es de $50, es de 100, de 150, etcétera. Así como el volumen de las transacciones, ¿no? Es decir, cuántas transacciones estamos teniendo, en qué segmentos. Después, ¿qué es lo que viene? Que haya un análisis para que esto no nada más se quede en línea. Esto también se puede llevar a un punto de venta, ¿no? Entonces, esto también es un gran paso
porque puede ser que tú en el punto de venta puedas otorgar el crédito, ¿no? Entonces, esto también ya abre esa brecha para no necesariamente llevar el efectivo o llevar una tarjeta de crédito tradicional, ¿no? Y esto se puede llevar también a la industria de vivienda, de minoristas, como lo mencionaba hace un instante, ¿no? Supongamos que Santiago se dedica a vender ropa de ciclista, ¿no? Entonces, bueno, yo vendo mis jerseys, mis mayones, ¿no? Entonces, es ropa con cierta, orientada a cierto mercado, cierta tecnología, que pues bueno, puede ser que no sea tan accesible para que se compre en una sola exhibición, ¿no? Entonces, yo en mi tienda puedo habilitar este medio de pago con alguna de las empresas que veremos más adelante. Y pues bueno, de esta manera puedo ofrecer este valor agregado a mis clientes sin necesidad de recurrir a las grandes instituciones. De nuevo, a Visa, Mastercard, Bancolombia, etcétera, ¿no? Esto mismo también me lo puedo replicar en el aspecto de vivienda, ¿no? Y sobre todo también puede ser en la construcción y mantenimiento, ¿no? No necesariamente tiene que ser evidentemente en la vivienda completa. Y finalmente también en viajes y en entretenimiento, ¿no? Como les mencionaba, algo que está pasando es que sobre todo esta nueva generación, y por eso es tan importante hablar de generaciones, de identidades digitales, porque regresando un poco al inicio, la parte alta de la pirámide o la gente bajo cierta edad está más acostumbrada a los medios tradicionales, ¿no? Y ellos van a sacar su tarjeta de crédito y hacer la compra. Pero lo que se ha visto es que la adopción del Buy Now, Pay Later se da en las generaciones más recientes, ¿no? Gente que va iniciando su etapa laboral, su etapa financiera, y que pues bueno, van teniendo estas necesidades, estos comportamientos en los cuales hay una alta demanda de viajes, tanto dentro de los países como al extranjero, y entretenimiento, ¿no? Entonces, es algo que ellos están dispuestos a pagarlo, a pagar este interés, porque como sabemos, no hay nada gratis, pero bueno, que si no tienen un medio de pago tradicional, está esta opción. Y pues bueno, en el reporte de 2021 del mercado colombiano, en esta foto que se tomó y en las oportunidades de inversión, los pagos se espera que crezcan hasta un 146%, hasta alcanzar los 165.8 millones de dólares. Como podemos ver, es un crecimiento exponencial que sin duda no tiene nada que ver con los números que hablamos hace unos instantes, ¿no? De cómo se había venido comportando el mercado durante la pandemia, que veíamos que en el caso específico de Colombia, la adopción del comercio electrónico por parte de los nubis era de un 21%, ¿no? Aquí lo que vemos es un crecimiento exponencial del 146%. Y finalmente, me gustaría que se quedaran con estos pensamientos, ¿no? El Big Data es el escape digital por un mundo que se ha vuelto digital, ¿no? Aquí, obviamente, hay muchos datos generándose de diferentes fuentes en diferentes momentos, ¿no? Pero hay que ser muy críticos de qué datos son los que nos sirven y, obviamente, participar y dar este salto al mundo digital y empezar a utilizar esta información. Sin duda, otro punto clave es la democratización de las tecnologías. Es decir, entre más acceso tengan las personas a teléfonos celulares o a equipos de cómputo, obviamente la demanda y la generación de datos es mucho mayor, ¿no? Y esto nos va a permitir a incorporar a toda esta gente que ha venido siendo relegada, digitalmente hablando, y que tenga acceso a estos medios de pago. El Machine Learning, evidentemente, lo que nos permite es poder tomar decisiones de manera casi instantánea y que obviamente permita recorrer todos estos consorcios de datos en cuestiones de segundos y que podamos tomar estas decisiones, ¿no? Y otorgar a este individuo que se está acercando con nosotros, pues bueno, el crédito que está buscando.
Y los consumidores serán los que lleven la dirección de cómo las fintechs, los bancos tradicionales, servicios informales compiten por el negocio y los proveedores. Y finalmente me gustaría, y este es el punto crucial, que vivimos en un mercado abierto con diferentes opciones y medios de pago, ¿no? Es decir, hay un mundo para todos, hay un mercado para todos. Buy Now, Pay Later no es que necesariamente compita con las tarjetas de crédito o con los bancos tradicionales, sino que es una nueva ventana para un nuevo segmento, ¿no? Un segmento que está iniciando su comportamiento y su acceso a los medios financieros y que, pues bueno, por medio del uso de datos alternativos es que nosotros podemos hacer una evaluación crediticia en segundos, en vez de ir al método tradicional que, como les decía hace un rato, puede tomar hasta semanas, en el peor de los casos. Y pues bueno, estos son los principales participantes. Obviamente a nivel mundial, Klarna es el mayor jugador en cuanto a la industria del Buy Now, Pay Later, pero ya tenemos el caso de Afterpay, Adi, y Luego Pago en el caso de Colombia, ¿no? Que Luego Pago justamente ha recibido una inversión bastante interesante y que, pues bueno, tiene una proyección de crecimiento bastante relevante, ¿no? Y que sin duda van a ser estos tres casos, pues van a ser de los participantes dentro del 146% que les hablaba hace rato. Y pues bueno, con esto termino la sesión. Espero que haya sido de su agrado. Santiago, buenísimo, te agradezco mucho por esta presentación tan completa y de hecho quiero decir que esta solo es una parte de lo que ustedes hacen y precisamente por eso quiero invitarlos a los que estén acá con nosotros oyendo esta conferencia que vayan a la muestra comercial porque LexisNexis Risk Solutions tiene un stand digital ahí en nuestra muestra comercial y tienen muchísima información para compartirles. Te agradezco en verdad de todo corazón, de todo corazón por haber estado con nosotros hoy y vamos a seguir en contacto porque pues esta no es la única vez que hemos hecho algo, sino que ya venimos varios meses trabajando con ustedes en diferentes programas de capacitación en todas las tecnologías que ustedes están sacando. Entonces, nada, nos vemos en una próxima ocasión y a las personas también que se encuentran aquí conectadas, decirles que a las 5 volvemos. A las 5 vamos a estar muy puntuales con un panel muy chévere sobre inversionistas. Vamos a estar con Alan Harry de Chile, vamos a estar con Gregorio Londoño, que es un ángel inversionista colombiano, vamos a estar con Alberto Albo de Chile también y Eugenio Cantuarias de Acelera Latam. El moderador va a ser Carlos Ramos del AFCA. Nosotros como Colombia FinTech somos miembros del AFCA, que es la Asociación Latinoamericana de Venture Capital. Entonces sé que va a estar impresionante y queremos escuchar qué es lo que tienen para decir de la industria FinTech y cuáles son esas cosas específicas que ven a la hora de decidir si invierten o no. Entonces, nada, los invito a que participen en este espacio, ya es el último y nos vemos muy pronto.